10.000 nacimientos vivos en Estados Unidos. Y se menciona que desde el 2009 hasta el 2020 aproximadamente hubo 167.000 muertes maternas posparto por sepsis. Se menciona que las tasas van en aumento, incluso mencionan aproximadamente un incremento de tasas de 10% en los últimos años. Y aquí podemos ver algunos de los factores de riesgo. Los factores de riesgo los dividen en algunos de los artículos en maternos y en obstétricos. Los maternos incluyen pacientes obesas que tengan diabetes durante el embarazo, que tengan anemia mayor a 35 años, que tengan afecciones a su sistema inmune, que sean de alguna etnia o minoría, que tengan alguna enfermedad cardíaca, renal o hepática. De hecho, se mencionaba en los artículos que la mayoría de las pacientes que llegaban a muerte materna por sepsis, la mayoría de ellas, o si no es que pues casi todas tenían alguna comorbilidad importante. Entonces, pues eso sí es importante recalcar, que tengan algún antecedente de infección pélvica, que utilicen drogas vía intravenosa o fármacos vía intravenoso. Y en la parte obstétrica, lo que más se menciona es la cesárea. La cesárea, ruptura prematura bueno, prolongada de membranas, que tengan algún trauma vaginal, y pues que sea gestación múltiple, que tengan algún cerclaje cervical. Todos estos son datos muy importantes que nos pueden aumentar mucho el riesgo para tener una sepsis obstétrica. Entonces, pues sí es importante que nosotros tomemos esto en cuenta. Si nos vamos a la que sigue, podemos ver un poco de la etiología. Les puse aquí los que la mayoría de los artículos mencionaban. Uno de ellos, o el más importante, es el E. coli. Es importante mencionar que la sepsis materna, pues realmente es de origen polimicrobiano, o sea que no tenemos como un solo foco o etiología. Y pues recordar que muchas de estas infecciones tienen que ver también como con la flora que tenemos dentro de, por ejemplo, el tracto genital, el gastrointestinal, especialmente pues porque tenemos contacto con estas floras durante el parto, la cesárea, procedimientos obstétricos, etcétera. Entonces, pues bueno, el que más se menciona es el E. coli y pues va a ser el principal responsable para sepsis urinaria. Otros importantes son el estreptococo grupo B y el estreptococo grupo A. El grupo A es importante porque aún siendo uno de los menos frecuentes, pues podemos tener o bueno, se reporta con fiebre puerperal severa y aparte puede tener una progresión rápida a choque séptico. Entonces, pues este es un agente etiológico muy importante. Y otros que podemos tener son el estafilococo, como el Staph aureus, que puede tener cepas también resistentes a meticilina y también se ha reportado con este tipo de cepas bacterias gram negativo y bacterias anaerobias como Peptostreptococos y bacterioides en casos de corioamionitis. Y los cuadros en los que se ha observado o que pueden ser foco para una sepsis obstétrica, se menciona un aborto séptico, la corioamnionitis, una endometritis o alguna infección de la herida. Y ya en pacientes pues no obstétricas pueden ser desde una infección de vías urinarias, una apendicitis o una neumonía. Si nos vamos a la que sigue, ay, se me hace que, bueno, sáltate una más porque se me hace que ahí se me voltearon. Aquí tenemos algunas otras como causas o fuentes de infección que son no de tracto genital. Entonces también tomar en cuenta, por ejemplo, meningitis, otitis media, neumonía, pancreatitis. Bueno, tomar en cuenta que no todos los focos de sepsis tienen que ser a fuerzas del tracto genital, sino que también podemos tener algunos otros focos. Y aquí también les puse una tabla que encontré en uno de los artículos en los que podemos tomar en cuenta eh, cuadros en los que podemos nosotros tener enmascarado la sepsis, sino que tomar en cuenta este tipo de situaciones para no confundirlo o tomarlo en cuenta para nuestro diagnóstico
como tal de la sepsis. Por ejemplo, que tengamos una reacción a una transfusión sanguínea, que tengamos a un paciente con una enfermedad autoinmune, la púrpura, que tenga algún sangrado, que tenga que ver con nuestro epidural o el uso incluso de misoprostol, en los que pues podemos tener una elevación de la temperatura. Si te vas a la anterior, pues podemos hablar un poquito de la fisiopatología. Esta pues va a ser un resultado de una respuesta no regulada del sistema inmune del huésped ante la infección, y esto es lo que nos va a causar el daño multiorgánico. Se mencionan pues estas cuatro afecciones como a nuestros cambios como fisiológicos, en los que pues esto nos puede llevar a la sepsis. Vamos a tener una cascada inflamatoria en la que tenemos una liberación masiva de citocinas como la TNA-alfa, el IL-1, el IL-6, etcétera, que pues nos van a llevar a una vasodilatación sistémica y una disminución de las resistencias vasculares y fuga capilar, que esto nos puede llevar a la hipovolemia intravascular. Y aquí pues nada más tomar en cuenta que también el embarazo pues es un estado preinflamatorio, y esto igual nos puede aumentar la respuesta inflamatoria ante la sepsis y por ende pues nos puede aumentar la gravedad del cuadro. También se habla de la cardiomiopatía séptica, en la que vamos a tener una disfunción miocárdica. Se menciona que aproximadamente el 60% de las pacientes pueden tener una disfunción sistólica llevando una FEBI disminuida incluso menor a 45%, y también podemos tener disfunción diastólica. Y pues bueno, también se habla de la isquemia tisular por hipotensión y oclusión de la microvasculatura. Esto puede ser secundario a microtrombos como en la coagulopatía intravascular diseminada, y pues también vamos a tener alteraciones metabólicas como la hiperlactatemia. Esto más que nada ocurre porque vamos a tener una hipoperfusión de los tejidos, por ende pues va a llegar menos oxígeno a los tejidos y vamos a desencadenar un metabolismo anaerobio, y también vamos a tener una mayor producción de lactato por la alteración misma del metabolismo celular y una menor eliminación por la disfunción hepática y renal que podemos tener en este tipo de pacientes. También tomar en cuenta que pues tenemos cambios fisiológicos en el embarazo, y estos también pues nos pueden enmascarar los signos iniciales de la sepsis. Entonces pues también siempre recordar los cambios fisiológicos del embarazo, y pues tomar en cuenta que estos cambios pueden hacer una compensación fisiológica prolongada seguida del deterioro clínico súbito. Entonces nos vamos a ir dos para abajo, por favor. Hablando de clasificación, pues más o menos era lo que ya les explicaba. Tenemos dos definiciones o dos categorías en las que podemos nosotros como separar nuestra definición de la sepsis. La sepsis 3 o el Consenso Internacional de la Sepsis 3 nos va a proponer estos dos, que uno es la sepsis materna, que pues va a ser lo que ya platicábamos, una infección sospechada o confirmada, aunado a la disfunción multiorgánica aguda con los dos o más puntos en la escala de SOFA. Y el otro es el choque séptico, que es en el que ya vamos a tener una alteración metabólica y circulatoria con el requerimiento de vasopresores para mantener la PAM igual o mayor a 65 y el lactato sérico mayor a 2, a pesar de tener una reanimación hídrica adecuada. Si nos vamos a la que sigue, este es uno de los algoritmos que se proponía en uno de los artículos. Digo, pues no lo voy a leer todo, pero pues bueno, aquí podemos ver como por pasos cómo es que nosotros podemos hacer este diagnóstico. Entonces, pues primero evaluamos a la paciente, sus laboratorios, sus signos vitales, vemos si tiene algún foco de infección. Y pues bueno, aquí con los signos vitales más que nada, pues evaluamos más que nada temperatura, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, los leucocitos, cómo los tenemos. Si cumple dos o cuatro criterios, entonces nos vamos a lo que sigue. Aquí, si tenemos una sospecha de infección, entonces podemos empezar con la reanimación, que más adelante vamos a hablar un poquito como del manejo inicial. Y bueno, ya que tenemos una confirmación de la sepsis, tenemos que evaluar pues otras cosas que son lo del SOFA, por ejemplo, lo de la respiración, coagulación, bla, 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 que viene pues en la tabla del SOFA, y ahí podemos juntar los puntos, y ya si tenemos estos criterios que estamos juntando, entonces ya podemos hacer
o el diagnóstico de sepsis o el diagnóstico de choque séptico y con eso nosotros guiar nuestro manejo. Si nos vamos a la que sigue, el Surviving Sepsis Campaign sacó pues su nueva como guía en el 2026 y aquí nos hablan un poco de la terminología estandarizada. Más que nada ellos querían estandarizar los términos para poder como tener, pues sí, criterios o bueno, terminología más definida y así evitar como confusiones entre artículos, confusiones entre, pues las palabras que se utilizan para describir este tipo de cuadros y pues más que nada que todos estemos como utilizando los mismos términos y pues más que nada eso, evitar que haya confusión en terminología. Ellos definen sepsis definida, confirmada totalmente por la historia, examen clínico, pruebas y otro diagnóstico es muy improbable. Tienen también definido la sepsis probable, que sería que existe una alta sospecha y es el diagnóstico más probable tras la evaluación inicial. La sepsis probable, que es una sospecha moderada, pero existen otros diagnósticos alternativos igualmente probables, y la sepsis improbable, en la que tenemos una baja sospecha y la clínica apunta más hacia otra causa. Si nos vamos a la que sigue, también nos hablan de la terminología obsoleta o desaconsejada. Entonces, que era justo lo que le decía al doctor, que los artículos que yo consulté para esta clase, pues muchos tenían, por ejemplo, fechas recientes, pero se basaban en bibliografía un poco más antigua, entonces utilizaban términos que luego la Surviving Sepsis ya decía que pues eran obsoletos o están desaconsejados. Entonces sí hay ahí todavía como que literatura que está un poco revuelta tanto en términos, tanto en criterios, entonces pues bueno, esto es como lo que se menciona en la última guía. La sepsis grave ya no se utiliza. ¿Por qué? Menciona que es redundante y que aparte la sepsis pues ya implica gravedad por la disfunción multiorgánica, entonces pues realmente no tiene sentido decir sepsis grave. Tampoco se habla ya del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en estos pacientes más que nada, porque pues ya no es un criterio diagnóstico de la sepsis porque tiene baja especificidad y aparte pues en el embarazo tiene menor utilidad, ya que pues las pacientes tienen cambios fisiológicos normales de la gestación que pueden cumplir con criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces pues también eh, confundía porque pues no necesariamente significa que tienen alguna infección o que tienen sepsis. Y la infección puerperal o infección materna, estos también pues son términos que pueden describir que hay una infección durante el embarazo o el puerperio, pero pues no nos reflejan la disfunción orgánica ni la gravedad. Cuando se cumple criterios de sepsis materna, estos términos son insuficientes y retrasan la identificación de una condición potencialmente mortal. Entonces, pues evitan utilizar esa terminología. Si nos vamos a la que sigue, hablaban de criterios o digo, herramientas diagnósticas. Más que nada, aquí se mencionaba que lo más importante pues siempre va a ser la evaluación clínica. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? Tenemos pues varias como variables que nos menciona, variables en general, por ejemplo, que tengamos fiebre, hipotermia, una frecuencia cardíaca más de 90, taquipnea, alteración del estado mental, edema o que tengan un balance positivo, hiperglucemia, que tengamos variables, por ejemplo, de inflamación, leucocitosis, leucopenia, PCR también alto, la procalcitonina alta. También tenemos variables hemodinámicas como pues la PAM, el oxígeno, el cardiac index y pues también tenemos otras variables que nos van a hablar ya de la disfunción orgánica, por ejemplo, que tengamos oliguria, la creatinina que va subiendo, ya también alteraciones de la coagulación, el hilio, trombocitopenia, hiperbilirrubinemia y también datos de perfusión como la hiperlactatemia y que tengamos un llenado capilar retardado. Entonces, esto es lo primero que tenemos que evaluar en nuestro paciente. Si nos vamos a la que sigue, también tenemos algunas otras como sistemas o escalas que podemos utilizar. Primero vamos a hablar de los sistemas de alerta temprana.
Primero, pues cabe mencionar que las escalas no van a confirmar ni descartar el diagnóstico por sí solo. Lo primero siempre es la evaluación clínica. Tenemos dos escalas en este caso que se mencionaban en los artículos. Uno es el Modified Early Obstetric Warning System y el otro es el Maternal Early Warning Trigger. Entonces, el primero es una herramienta para vigilancia de pacientes hospitalizadas, no específica para sepsis, sino para morbilidad materna grave. Esta tiene una sensibilidad del 50 al 70% y una especificidad del 50 al 80%. Y el otro, el trigger, es para activar respuesta médica inmediata ante signos de morbilidad grave también. Esta tiene una sensibilidad del 30% y una especificidad del 90%. Si nos vamos a la que sigue, pues les puse aquí las escalas, igual no las voy a leer todas, pero bueno, esto es lo que nos mide las escalas y nos menciona aquí como a quién tenemos que avisar en caso de que nosotros tengamos o cumplamos con cierto puntaje en cada una de las escalas. Más que nada, este tipo de herramientas las utilizan como para poder optimizar en los hospitales los protocolos como de acción o del actuar ante este tipo de pacientes para poder pues tener un manejo como óptimo o más bien temprano, esa sería la palabra, para tener un manejo temprano de este tipo de pacientes y pues obviamente poder mejorar su pronóstico como a corto o largo plazo, ¿verdad? Si nos vamos a la que sigue, hablamos ya de algunas otras escalas como para tamizaje en sí de la sepsis. Entonces, ya que tenemos activas los sistemas de alarma, entonces utilizamos estas escalas de tamizaje para evaluar el riesgo que tenemos de sepsis. Una de ellas que menciona es el SIRS, que ha sido modificado para obstetricia. Esta escala se puede utilizar desde las 20 semanas de gestación hasta los 3 días posparto. ¿Qué criterios nos mide? Bueno, primero la temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria y leucocitos. Y pues esto está adaptado a los cambios fisiológicos que tenemos obviamente en el embarazo, ¿verdad? También tenemos el Quick SOFA, pero el Quick SOFA también lo modificaron para embarazo, entonces igual acá se ajustan los umbrales y mejora la sensibilidad en obstetricia. Aquí medimos la presión arterial sistólica, la frecuencia respiratoria y la alteración del estado mental. Y por otro lado tenemos el Sepsis in Obstetrics Score. Este es un sistema de puntuación igual que combina los signos vitales, el recuento de leucocitos y niveles de ácido láctico. Y si tenemos un puntaje igual o mayor a 6, pues tenemos una alta especificidad para requerir ingreso a unidad de cuidados intensivos. Realmente casi todas estas escalas pues nos van a medir lo mismo que son los signos vitales, pero pues bueno, son diferentes escalas. Si se van a la que sigue, aquí nada más les puse pues como un resumencito de como lo que recomiendan los diferentes consensos como para abordar este tipo de pacientes y qué escalas hay que utilizar. Y les puse también pues las escalas ya con los puntajes por si algún día los necesitan, que los tengan a la mano. Pero pues es lo que ya platicamos. Casi todos miden los signos vitales. Nos vamos a la que sigue. Y este es el sofá, que ya habíamos hablado del sofá también. Al principio les puse la tabla del sofá. Sin embargo, también se menciona que tenemos esta versión del sofá que ha sido también modificada para pacientes específicamente en obstetricia, en lo que también ajustan los umbrales. Este, el artículo que leí inicialmente del que les puse la primera tabla realmente no mencionaba este sofá obstétrica, o sea, modificado para pacientes obstétricas, pero esta la encontré después y la quise agregar. Realmente no sé, por ejemplo, en la definición que pone la OMS, si se basan en este sofá o si se basan en el sofá modificado para obstetricia. No sé si el doctor sepa, la verdad sí me quedo con esa duda. Si no, al final lo podemos revisar. Si nos vamos a la que sigue, hablamos de laboratorios y biomarcadores. Les puse esta tabla que está pues un poco grande, pero se las resumo un poco acá en un ladito. Obviamente pues tomamos estudios de laboratorio. En estas vamos
evaluar más que nada, por ejemplo, el lactato. Si tenemos un lactato igual o mayor a 4 milimoles por litro, esto nos puede hablar de hipoperfusión tisular grave. Entonces, también tomar en cuenta que también el lactato puede elevarse fisiológicamente en el embarazo, pero pues ya un lactato igual o mayor a 4 ya nos habla de hipoperfusión tisular grave. También podemos tomar cultivos, al menos dos muestras de dos sitios de venopunción distintos, además de cultivos de orina, de esputos, secreciones vaginales o heridas, según la sospecha que tengamos de foco de infección. Y se menciona que el nosotros tomar estas muestras no debe de retrasar la administración de antibióticos más de una hora. O sea, sí es importante tomar estos cultivos, pero no retrasar la administración de antibióticos nada más porque tengamos que tomar los cultivos. Y también podemos medir el APCR, pero esto es útil pero inespecífica, y la procalcitonina que nos puede diferenciar una infección bacteriana de una viral. Si nos vamos a la que sigue, pues también tenemos que tomar en cuenta estudios de imagen que van a ser pues fundamentales para el control del foco de infección. Vamos a utilizar el ultrasonido pélvico en busca de abscesos pélvicos o de restos de concepción retenidos, por ejemplo, en el aborto séptico, etcétera. También podemos tomar una de tórax o un TAC en sospecha de algún foco pulmonar o complicaciones abdominales complejas. Igual como les mencionaba, no solo tomar en cuenta focos o fuentes de infección del tracto pues genitourinario, sino que también podemos tener otros focos como el pulmonar. Y resonancia en casos específicos como abscesos profundos o si tenemos estudios que no son concluyentes. Si nos vamos a la que sigue, aquí hablamos un poco del manejo anestésico. Este algoritmo lo incluyen como con dos secciones. Uno es a las 3 horas y el otro es a las 6 horas. Entonces, a las 3 horas podemos utilizar esta parte del algoritmo que está al lado izquierdo, en el que vamos a evaluar el lactato, los cultivos que mencionábamos y hacer una administración temprana de nuestro antibiótico. Se menciona que se recomienda en las primeras 3 horas, pero bueno, Vivo mencionaba no usar el uso del antibiótico nada más por la toma de cultivos, entonces tomar eso en cuenta. Situación hídrica, pues se menciona que dentro de las primeras tenemos que administrar de 1 a 2 litros. Y si tenemos un choque séptico o tenemos hipotensión, pues debemos administrar 30 mililitros por kilo durante en las primeras 3 horas. Si tenemos una hipotensión que sigue persistente o tenemos una elevación de lactato, entonces podemos irnos al algoritmo que está al lado derecho de las 6 horas, que ahorita vamos a hablar de eso. Y bueno, también pues consultar, bueno, tal vez eso está un poco más dirigido a higiene, pero consultar con anestesio, con intensivo, con quienes tenemos dentro del protocolo del manejo como temprano este tipo de pacientes. También consultar a pediatría y a neonatología por cuestiones del bebé. Si ya tenemos a un paciente normotenso o con un lactato normal, pues bueno, ya podemos decir que estamos estabilizando a nuestro paciente. Si seguimos con el lactato elevado, repetimos esto a las 6 horas. Si seguimos con la hipotensión, entonces vamos a, o con la hipotensión o con la hiperlactatemia, entonces pues bueno, vamos a seguir este algoritmo en el que tenemos que em, igual administrar ya vasopresores para mantener una PAM igual o mayor a 65. ¿Qué vasopresores vamos a utilizar? Se menciona de primera instancia la norepinefrina. Lo podemos iniciar a 0,02 microgramos kilo minuto. En caso de que sea inadecuado, pues bueno, ya podemos pasar a algún otro epinefrina, dobutamina, vasopresina, etcétera. Y se menciona que en este tipo de pacientes podemos utilizar corticoides como prednisona o hidrocortisona. Si seguimos con un lactato que sigue alto, a pesar de estar utilizando vasopresores o que estamos requiriendo subir los vasopresores, entonces pues ya pasamos a esta parte en la que tenemos que tener una monitorización invasiva, ¿ok? Si nos vamos a la que sigue, a ver, porque no veo mi propia pantalla. Ok. Les puse aquí, digo, ya les mencioné el algoritmo, pero ahora voy a mencionarles como algunas de las consideraciones que tenemos que tener en específico. ¿Podemos ir a la que sigue?
le pueden cambiar, porfis. Ah, gracias. Bueno. Tenemos aquí como lo que tenemos que evaluar principalmente con lo que nos dice el Surviving Sepsis Campaign. Entonces, uno es lo que ya mencionábamos, el lactato, los cultivos, administrar los antibióticos, empezar con la reanimación y utilizar vasopresores cuando sea necesario para mantener una PAM igual o mayor a 65. Em, Dentro de nuestra evaluación y planeación como preanestésica o en el preoperatorio, primero que nada es identificar datos de disfunción orgánica utilizando las escalas que ya les mencioné o por ejemplo las de sistema de alerta temprana. También definir qué tipo de anestesia vamos a dar y la necesidad de monitoreo invasivo en caso de que sea necesario. Y también aquí puedes recordar que las pacientes obstétricas pues suelen tener una vía aérea difícil por los cambios fisiológicos que tienen. Entonces pues también considerar esto dentro de nuestro manejo anestésico. Y la optimización preoperatoria. Entonces previo a la inducción tener nuestra carga de cristaloides balanceados, tal vez basarnos en el algoritmo pasado, según la reanimación que requieran. Y siempre, pues, el monitoreo fetal previo a la inducción. Es muy importante eso. Cuando considerar el monitoreo invasivo, como lo mencionábamos en el algoritmo pasado, podemos considerar una línea arterial en casos de choque séptico antes o durante la inducción para la vigilancia pues más exacta o continua de la presión arterial y considerar un CBC para administración de vasopresores o toma de muestras. Y para la inducción, pues bueno, recordemos que estas pacientes pues son obstétricas, son estómago lleno, entonces considerar la secuencia rápida. Tienen alto riesgo de aspiración gástrica y urgencia al foco del control infeccioso. Entonces, pues siempre considerar la secuencia rápida. Ajustar las dosis, recordar también que las pacientes obstétricas pues tienen unas, bueno, más bien, también en la sepsis pues tenemos una sensibilidad aumentada a los anestésicos. Podemos utilizar dosis reducidas para evitar el colapso cardiovascular por vasodilatación o depresión miocárdica. ¿Y qué agentes vamos a utilizar? Se recomienda obviamente la ketamina de tomidato por tener menos efectos hemodinámicos, pero sabemos que pues en nuestro medio no es muy común tener estos agentes. Entonces, si vamos a utilizar propofol y midazolam, pues nada más tomar en cuenta la estabilidad hemodinámica y pues tener un precaución y titularlas lentamente para pues evitar tener un colapso hemodinámico importante. Si nos vamos a la que sigue, digo, ya hablamos un poquito de esto, pero pues nos habla como de la reanimación hídrica, este algoritmo. Este, Vamos a utilizar una reanimación hídrica de 1 a 2 litros de cristaloides en las primeras 3 horas, que es lo que se mencionaba. En caso de que tengamos una hipotensión, a pesar de tener la reanimación, entonces vamos a utilizar los vasopresores. Como les mencionaba, la primera línea es la norepinefrina y la vasopresina de segunda línea, manteniendo pues una PAM igual o mayor a 65. También podemos utilizar inotrópicos, ya ven que se hablaba de la miocardiopatía séptica, entonces en casos de disfunción miocárdica o de hipoperfusión persistente, pues también podemos agregar algún inotrópico como dobutamina. Y aquí se menciona que también la hidrocortisona nos puede ayudar a tener una mejor respuesta a los vasopresores. Si vamos a la que sigue, pues nada más aquí les puse una tabla que se incluía en uno de los artículos sobre los vasopresores o inotrópicos que se pueden utilizar específicamente en shock séptico durante el embarazo. Entonces, pues bueno, igual la norepinefrina, vasopresina, epinefrina, dobutamina. Y pues bueno, no voy a leer la tabla, pero pues ahí la tienen para referencia. Y también, pues acá podemos igual también ver como la tablita que nos proponen en la que otra vez repiten la norepinefrina como primera opción, manteniendo una PAM igual o mayor a 65 y considerar la monitorización invasiva de la presión en caso de pues seguir con datos de hipoperfusión, importante. Y considerar agregar la vasopresina en caso de que pues no tengamos mucha respuesta o la dobutamina. Seguimos. Otras consideraciones importantes, bueno, considerar que este tipo de pacientes pues van a requerir un MAC más bajo para poder mantener la hipnosis. Considerar en este tipo de pacientes el neuromonitoreo pudiera ser importante.
Y recordando que son pacientes obstétricas, la posición es muy importante. Entonces, decúbito lateral izquierdo, igual para evitar la compresión aorto-cava y optimizar el retorno venoso y gasto cardíaco. La ventilación protectora, tener volúmenes tirales bajos de 6 a 8 mililitros por kilo de peso ideal. Y los antibióticos, como les mencionaba, administrarlos de manera temprana. En cirugías prolongadas podría requerir las dosis repetidas. Y pues lo que les mencionaba, que la sepsis también altera la farmacocinética de los medicamentos, entonces pues también considerar que aquí tenemos un mayor volumen de distribución. Este, y en la tablita de al lado se mencionaba que si tenemos shock presente, entonces debemos administrar nuestros antibióticos de manera inmediata a la hora de reconocer el cuadro. Y si no tenemos shock, entonces si tenemos un shock, digo, si tenemos sepsis definida o probable, como les mencionaba con la terminología que ahora se utiliza, igual, administrar el antibiótico inmediatamente. Si tenemos nada más una sepsis posible, pues bueno, podemos esperarnos, o bueno, no esperarnos, pero podemos prolongar el tiempo de administración del antibiótico hasta 3 horas. Si nos vamos a la que sigue, les puse aquí los esquemas de antibiótico propuestos. La verdad es que también varía entre artículos los que yo estuve revisando, pues nos proponen estas dos tablas. Uno es de un artículo, el otro es de otro artículo. En el primer artículo nos agrupan como el foco de infección que tenemos con el tipo de antibióticos que podemos utilizar. Les quise poner también la otra porque la otra es un poco más específica con el tipo de infección y nos incluye la antibiótico-terapia que podemos utilizar como de primera instancia, si tiene alergia, qué alternativas podemos tener, etcétera. Entonces, pues bueno, igual esto no lo voy a leer todo, pero para que ustedes también lo tengan como referencia rápida en caso de tener a una paciente obstétrica con sepsis. Entonces, si quieres, la puedes pasar a la que sigue, nada más para que vean las tablas. Vienen pues los focos de infección con los antibióticos y los esquemas alternativos que podemos utilizar. Si te vas a la que sigue, hablamos un poco de las complicaciones que podemos tener. Tenemos complicaciones maternas y perinatales. Digo, pues aquí no tenemos como mucho que podamos como hacer además de pues de nuestra reanimación y los vasopresores, etcétera. Pero pues bueno, podemos tener una falla multiorgánica y choque séptico que obviamente pues nos va a aumentar la mortalidad, incluso se menciona hasta un 40%. Podemos tener una miocardiopatía séptica, fascitis necrotizante, coagulopatía, tenemos mayor riesgo de una coagulopatía intravascular diseminada y también de trombosis venosa. Entonces aquí también se menciona que podemos utilizar profilaxis para evitar trombosis venosa, siempre y cuando no haya contraindicación para este tipo de medicamentos. Y complicaciones perinatales que tenemos, pues podemos tener un parto pretérmino, tener muerte fetal o neonatal y transmisión vertical de infecciones como la streptococo grupo A. Aquí, por eso también importante la comunicación tanto con pediatría o neonatos para pues también tener una monitorización, por ejemplo, del foquito del bebé, pues antes de hacer la intervención quirúrgica. A largo plazo en la paciente, pues podemos tener infertilidad, síndrome postsepsis o disfunción placentaria. Y por último, les incluí aquí una tablita que nos habla de cuándo debemos nosotros enviar a nuestro paciente a cuidados intensivos. Si tenemos como datos por sistemas. Entonces, mencionan, por ejemplo, en cardiovascular que tengamos una hipotensión con una presión arterial sistólica menor a 90 o que tengamos el lactato elevado, como ya mencionábamos, más de 4, a pesar de tener nuestra resucitación hídrica. Y pues que obviamente van a requerir un vasopresor, ¿verdad? O soporte con vasopresores. En sistema respiratorio, que tengamos edema pulmonar. De hecho, aquí también, que olvidé mencionarlo, pero bueno, se menciona también que en pacientes obstétricas, pues hay que tener mucho cuidado con la resustitución hídrica, más que nada para evitar, pues obviamente tener un edema pulmonar en ese tipo de pacientes. En caso de tener edema pulmonar, necesidad de ventilación mecánica o que requiramos protección de la vía aérea, pues también son indicaciones para pasar a terapia.
En caso renal, pues que requiera terapia de reemplazo renal, neurológico, que tengamos una alteración pues importante neurológica de la paciente y que tengamos datos de disfunción multiorgánica, alguna acidosis que no esté corregida o hipotermia. Creo que esa es la última slide. Nada más a manera de conclusión, pues sí quería mencionar que, pues sí hay muchos artículos que ahora nos hablan como de las actualizaciones en sepsis materna. Creo que es un tema que sí es un poco complejo, como les mencionaba, tiene términos que pueden ser como, o sea, que están revueltos ahorita en la literatura. Sí es importante, pues actualizarnos en este tipo de temas, más que nada porque pues son pacientes que nos van a llegar como urgencia, que debemos tal vez que conocer los algoritmos de reanimación, de antibiótico-terapia, de focos de infección, porque pues todo esto nos va a afectar mucho en nuestro manejo anestésico y pues más que nada eso, también conocer las escalas, cómo aplicarlas y cómo tomar nosotros también decisiones utilizando estas escalas, tanto las de alerta temprana, que tal vez las de alerta temprana no nos tocan mucho a nosotros, pero pues sí tomarlas en cuenta y las diagnósticas. No sé si el doctor quiera también pues mencionar algo o si tenga algún comentario. Muchas gracias, Ale, por la sesión. Em, sí, sí, digo, sí, sí, quisiera remarcar algunos puntos. Y eh, sepsis sepsis para OPSE es un problema para cualquier sistema de salud. Por donde lo quieras ver, si es institucional, la sepsis te va a aumentar los costos. Es el principal factor que aumenta los costos a un hospital. Es por eso que ven que enfermería está de que es que hay que poner el antibiótico antes de que entre a la sala. Y a veces sacan al paciente para poner el antibiótico fuera y luego ya lo meten. O sea, tú dices, güey, hubiera sido lo mismo, si lo hubiéramos puesto acá adentro. O sea, pero bueno, digo, ellos es por por una cuestión de papelería. Pero sepsis es un problema. Aparece por dos principales causas. La primera es complejidad del paciente. O sea, actualmente el paciente es más complejo que hace 10 años y esto es porque pacientes que antes no se embarazaban lo están haciendo. Eso hace que comorbilidades que tengan o factores predisponentes o factores de riesgo que tenga la paciente pues se manifiesten más complicando el caso y pues parte de eso es la aparición de la sepsis. Por ejemplo, tan sencillo como una paciente que tenga incompetencia de la unión uretrovesical de los uréteres y que tenga regurgitación, quistes o este, dilataciones de esas áreas, favorecen regurgitación en el uréter, lo cual favorece infecciones de vías urinarias, lo cual favorece pielonefritis. Entonces, una paciente que antes probablemente no se hubiera embarazado, pues ahora se está embarazando. Igual pacientes con parálisis cerebral, pacientes con alteraciones del tubo neural que hacen que no tenga control de esfínteres de forma adecuada, que siempre tenga que tener pañal, pues también se están, embarazando. Entonces, no por una cuestión médica así, importante, bueno, no necesariamente importante, pero este, em, a la que estemos acostumbrados ver, eh, no necesariamente va a ser la predisposición de la sepsis. Ahora, hay bastante polémica en qué momento decimos que un paciente tiene sepsis. Y lo comento porque en la, digo, más que todo, lo que he leído ha estado muy influenciado por Surviving Sepsis. Sé que en Inglaterra tienen otras consideraciones, así como en Francia, pero Surviving Sepsis al principio distinguía tres estados eh, que el paciente desarrolla por una infección. Y el primero era síndrome de respuesta inflamatoria sistémica,
el segundo era sepsis y el tercero era shock séptico. Actualmente quitaron síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y dejaron sepsis y dejaron shock séptico. Y ellos lo comentan que es es una herramienta para simplificación de este tratamiento, pero en realidad em, es una situación de ambigüedad clínica y lo otro es también tiene que ver mucho con las compañías de seguro. Este, para muchas veces el paciente tenía un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y era admitido a urgencias y pues ahí derivado a sus diferentes sistemas de hospitalarios. Y el detalle es de que probablemente era un paciente que no necesitaba ser internado y que se podía haber manejado fuera. Entonces, la modificación de la clasificación era precisamente para que el triage o forzar al médico a que pusiera sepsis y que no internaran con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y lo otro es que un paciente que no se fuera con el diagnóstico de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica cuando en realidad se trataba de una sepsis. Entonces, eh, les puedo asegurar que el día de mañana van a estar, o sea, si ustedes, este, o sea, se leen de que fiebre, taquicardia y este, alteración, o sea, alteraciones inespecíficas en el paciente. Si ustedes se leen el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, lo van a ver un chorro de veces. Incluso lo van a ver en pacientes con apendicitis, que todavía no están complicadas, pero ustedes lo pueden ver. O sea, clínicamente sí es, digamos, una condición, pero el, digamos, eh, probablemente no trascienda y si le pones antibiótico no progrese. O sea, incluso muchas enfermedades virales dan un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Cuando estuvo COVID, este, muchos de los ingresos de los pacientes ingresaban con síndrome de respuesta inflamatoria, y ahí pues nadie le da duda. Eh, el detalle es que puede someterse a una exagerada utilidad de recursos o puede hacer que el clínico no reconozca un problema más grande. Entonces, como era muy ambiguo, lo quitaron, pero eso solo llegó a aumentar un poco los costos en cómo se sucede, o sea, en lo que sucede después el tratamiento con los pacientes. Entonces, actualmente, por eso reconocemos nada más sepsis y shock séptico. Ya no existe síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero yo les aseguro que cuando, especialmente digo, la gente que lea esto, y que le trabaje de cerca con pacientes con sepsis, no necesariamente obstetricia, se va a dar cuenta de eso. O sea, clínicamente lo es, pero pues ya no es un término que está, em, en consenso, ¿no? Pero bueno, el detalle en obstetricia, afortunadamente, las causas de sepsis va a ser principalmente las de origen urinario. Eh, digamos que es sencilla la clínica. El detalle es de que usualmente van a progresar rápido. Y si no se atiende, el paciente, esto va a empezar a producir alteraciones en la coagulación que va a hacer que sea, eh, pues, riesgoso tener el parto si es que no está solucionado el problema séptico, de base o no tiene ya el tratamiento de mínimo de antibiótico antes de pasar a quirófano. Entonces, la otra causa de sepsis es la ruptura prematura de membranas, que usualmente conlleva una corioamnionitis y eso también va a ser bastante problemático. Sobre todo cuando meten un paciente con corioamnionitis, este, el útero probablemente no se contraiga y sea una paciente que tengan que escalar, y me refiero a escalar a ligadura uterinas, sutura compresiva del útero, como Belinch, o histerectomía obstétrica. O sea, a mí me ha tocado, pues, estar en bastantes histerectomías por secundarias a corioamnionitis, donde el útero simplemente no responde.
Entonces, ¿por qué se los comento? Por lo que ustedes van a esperar con el diagnóstico. Si ustedes pasan una paciente séptica y la etiología es una pielonefritis, el útero lo más probable es que se batalle, pero se va a contraer. Pero si pasan una coriamnionitis, ese útero no va a jalar, o el riesgo de que no jale es alto. Entonces, tienen que estar listos para una histerectomía obstétrica. Y esto se traduce en vías gruesas, disponibilidad de componentes y pues que todo el equipo esté avisado. Este, entonces, digamos, impacta mucho para ustedes. Lo otro es, como son procedimientos que tienen mucho riesgo de que se prolonguen, si quieren usar la técnica de dosis única por el sub, por el peri, pues no es una buena recomendación, es mejor dejar un catéter porque eventualmente esa paciente tiene riesgo de que su cirugía se prolongue y tengan que darle anestesia general. Entonces, no es digamos, si van a poner un bloqueo neuroaxial en una paciente así, es mejor poner siempre un catéter. Nunca se van a arrepentir de poner un catéter. Este, pero bueno, y lo otro es, si la paciente ya está dependiente de vasopresor, den anestesia general. Y si la paciente no está dependiente de vasopresor, usted no tiene el diagnóstico de sepsis, pero la ven taquicárdica, la ven con alteración ahí de anexos cutáneos, o sea, la paciente está diaforética o se ve así, pálida, eh, y pues o sea, lo que se podría decir que trae un índice de shock de 1, así en estado basal, consideren tener Nora lista. La pueden bloquear, pero este, siempre y cuando tengan Nora ahí lista. Permítame un momentito. Listo. Dependiendo de qué literatura vean, hay literatura que les va a decir que en pacientes con sepsis se da general o en pacientes en pacientes con shock séptico, pues obviamente hay que dar general, pero van a leer que se puede dar neuroaxial, pero la gente que te recomienda neuroaxial son anestesiólogos que tienen mucha experiencia en, en obstetricia y saben manejar un bloqueo. Entonces, lo que no te dicen es que ellos van a colocarle Nora justo después de instalar el bloqueo. Entonces, es posible la anestesia neuroaxial en una paciente con sepsis que todavía no tiene shock séptico, pero eh, hay que tener la nora lista porque la van a ocupar. Y por otro lado, algo súper importante es que la presión arterial media de 60 no es igual a flujo. Y nosotros lo hemos visto en cantidad de veces con el EB1000. Y tú puedes tener una paciente con 88 de frecuencia, o sea, ya más alcanzada, con el estado inflamatorio medio resuelto, cubierta con antibióticos. Sin embargo, pues está así rayando el diagnóstico de sepsis, te matas a la paciente en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y le pones el peri o el sub, si potencia, le pones el nora o lo que tengas cargado. La, la TH va a 60, 65 de media y nace la criatura con un Apgar bajo. Es muy recomendable aumentar el gasto cardíaco en la paciente, no nomás aumentar la presión arterial media. Entonces, si le ponen atropina, de preferencia, lo que van a hacer es que el producto nazca en mejores condiciones porque van a asegurar el flujo. Este, el, Digo, o sea, nos hemos dado cuenta de esto por el EB1000. Si no usáramos EB1000, no podría yo estar dando esta recomendación. Este, ¿Qué más? ¿Qué más? Con respecto a esto. Em,
Y esto es porque el útero no tiene autorregulación. Entonces, ustedes podrán tener la mejor presión arterial media, pero no va a haber un buen flujo uterino. Otra cosa que es bien importante que mencionar es no usen butiliocina para aumentar gasto. La butiliocina está asociada eh, a efectos aberrantes a nivel del sistema nervioso central en pacientes que tienen la barrera hematoencefálica no tan adecuada. este, Va a producir un efecto pues inverso al esperado, o sea, va en lugar de provocar inhibición del parasimpático por acción preganglionar al estimular los receptores muscarínicos M3, esto lo va a hacer a nivel central y a nivel central va a provocar bradiarritmia y vasodilatación esplácnica y ahí les encargo. Entonces, no sé si a alguno de ustedes le ha tocado esto, es rarísimo, pero cuando pasa, especialmente con neuroxial, no necesariamente, no tiene que ser paciente con shock séptico, o sea, ni con disfunción cardíaca ni nada, o sea, eso es horrible. Entonces, una manera de evitarse esto es no usen butiliocina para aumentar frecuencia cardíaca. O sea, si quieren aumentar frecuencia cardíaca, este, no sé, usen isoproterenol, pasen, atropina, lo que ustedes quieran, pero no usen butiliocina para aumentar frecuencia cardíaca. Muy bien. ¿Una pregunta, alguna duda este, de sepsis en obstetricia? Todo está particularmente claro. Este, mm, Muy bien, como quiera, digo, es bien común que años después, me contacten y me digan, doctor, tengo una paciente con sepsis, ¿qué hago? Entonces, digo, probablemente la duda no suceda ahora, suceda dentro de unos años, entonces pueden contactarme sin ningún problema, no me voy a molestar, al contrario, este, digo, es común que dé soporte de obste, a ustedes una vez que salen, y pues, digo, Em, em, sin problemas, digo, damos el soporte por WhatsApp, digo, para eso estamos. ¿Qué más? Bueno, si no hay comentarios y dudas, nos vemos el miércoles de la siguiente semana. Este, y pues que tengan un buen día y un buen fin y una mejor semana. Muchas Nos gracias. vemos. Gracias.